Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Este es el famoso pasaje de Pedro caminando sobre el agua. Pero no solo eso, tal vez eso es lo más llamativo aquí. Vamos a ver, dice versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Vayan poniendo la atención a estas cositas, estos detalles. Bueno, váyanse adelante. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Ya sabían que iban para la otra ribera del mar de Galilea, al otro lado. Ya había un destino, vamos para allá. Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Se fue a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, mientras Jesús está orando, ya la barca ya se empezó a poner fea la cosa en la barca, las olas se levantaban, viento contrario, mientras tanto Jesús orando, aparte. Y entonces, en algún momento les prediqué un mensaje en medio de la pandemia, no sé qué, creo que fue como por el 2021, en algún jueves. Se llamaba Ejercicios en un ambiente controlado. Así se llamaba. Este no es el título de este mensaje, pero eso es lo que está pasando aquí. Jesús los está sometiendo a un proceso en un ambiente controlado. Él está desde el monte controlando todas las cosas, pero vayan, empiecen a pasar por la situación que tienen que pasar. Y entonces dice que, pero a la cuarta vigilia, hace unos días, creo que fue el lunes, les expliqué, los judíos dividían la noche completa en 4 vigilias, desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, cuarta vigilia iba empezando por ahí de las, sí, más o menos. Pues vayan dividiendo ahí, no sé, son 12 horas, dividido, son 3 horas. Cada vigilia es de 3 horas. 6, 5, 4, 3 de la mañana por ahí. Como a las 3 de la mañana entonces Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La cosa estaba fea. Empezando la noche se puso feo el asunto, ¿verdad? O sea, fue temprano que se empezó a levantar la tempestad y la barca y todas estas cosas que estaban pasando ahí. O sea, llevaban ya tiempo, llevaban por lo menos, si esta era la cuarta vigilia, llevaban varias horas, 3, 6, 9 horas en ese tumulto, ¿verdad? Que estaba la cosa ahí. Bueno, sigamos. Pero la cuarta vigilia de la noche fue a ellos andando sobre el mar. Eso no nos sorprende, ¿verdad? De que fue a ellos andando sobre el mar, era Jesús. Eso no sorprende mucho, pero es sorprendente, es sobrenatural. El asunto no es nada natural. De hecho, cuando leemos este pasaje en Marcos, parece darnos a entender de que Jesús los estaba viendo cuando estaba orando, estaba pendiente de ellos, de lo que estaba pasando. O sea, él sabía lo que estaba pasando. Por eso les decía que son ejercicios en un ambiente controlado, como esos ejercicios militares que se hacen
que los someten a los militares a pasar situaciones extremas. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús está permitiendo que sus discípulos pasen una situación extrema, pero Él está en control. Él está supervisando el asunto. Claro, tiene que llegar a ayudar, tiene que llegar a socorrer, tiene que llegar a hacer lo que hace Dios aquí. Y entonces el punto es que los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Imagínense ustedes, todavía no ha amanecido y las olas se están levantando, el viento es contrario, aquello es una llovizna seguro y mucho, ¿verdad? El viento levanta las olas, ¿verdad? Y aquello en la noche no se ve bien, y tienen razón de no saber qué es lo que está pasando, quién es el que viene ahí, qué es esa cosa tan extraño, ¿verdad? Tan extraña. Claro, es un fantasma, dijeron. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Ahí está la palabra del Señor. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Por lo general la gente saca o le pone énfasis a este pasaje porque tal vez esto para algunos es lo más sobresaliente, que Pedro iba caminando pero vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse por ver las cosas a su alrededor. Eso es lo que uno oye casi siempre que oye esta predicación, o alguien que comparte esto. Pero sigamos, dice: entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. No, así no. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí voy a sacar algunas cosas importantes porque vemos que todo empieza en oración, o todo empieza con oración y comunión con Dios. Nos está enseñando Jesús aquí. Viene una situación difícil y también vemos que Jesús está pendiente, orando. ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro que Satanás te ha pedido para pegarte una zarandeada, pero yo he orado para que no te falte la fe? Pues esta situación necesitaba la intervención de Jesús. Él estaba orando, pero no solo eso, va por ellos. Así nosotros también podemos aprender de que nuestra vida está así como en un mar turbulento. Ahí estamos, se calma a veces, luego empieza otra vez las olas y el viento contrario y las cosas se ponen feas, luego se calma, luego otra vez, y en ese plan. El Señor siempre sabrá y orará por lo que nos está pasando, como aquí lo vimos. Bueno, y esto enfatiza varias veces, o enfatiza mucho el asunto de los vientos contrarios aquí. Vientos contrarios, desde el principio. Dice que después de despedir la multitud, subió al monte. Ya la barca estaba, dice el 24, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Viento contrario. Es que no solamente dice aquí que se levantó una tempestad y la cosa se puso fea, sino que siempre va a haber cosas contrarias. Siempre va a haber o alguien en contra o circunstancias en contra. No tenemos que extrañarnos por las cosas que se ponen en contra, como decir: ay, pero ¿qué está pasando? Que las cosas no salen tan, que allá. No, estamos en un ambiente controlado por el Señor para que aprendamos a confiar en Él, para que no dudemos, para que crezcamos. Y entonces Pedro,
como él es muy impulsivo y todo el asunto, manda, le dijo al Señor que vaya a ti. Y el Señor mandó, dijo ven, y a partir de ahí las aguas sostuvieron a Pedro, ¿verdad? Y Pedro comenzó a caminar y ya vimos qué fue lo que pasó con Pedro. Jesús lo enseñó, dijo, ¿por qué dudaste? Pero tuvo miedo, dijo el versículo. Desde el principio tenían miedo, ¿verdad? Cuando gritaron de miedo y él les dijo, tened ánimo. Yo no sé por qué a veces nosotros, sabiendo que Jesús está con nosotros y nos dice, tened ánimo, todavía seguimos teniendo miedo, ¿verdad? Y Pedro ve aquella cosa que se levanta, aquel fuerte viento, y dice el versículo 30, tuvo miedo, siguió teniendo miedo, a pesar de que Jesús estaba ahí, a pesar de que Jesús dio la palabra, a pesar de que el mar lo estaba sosteniendo sobrenaturalmente, y entonces comenzó a hundirse. Qué parecido Pedro a nosotros. Un día caminamos sobre las aguas, o en un instante estamos caminando sobre las aguas, todos gallitos, y al ratito empezamos a hundirnos porque empezamos a ver las cosas de nuestro alrededor que son contrarias. Bueno, dos caminatas sobrenaturales aquí, la de Jesús y la de Pedro. Ningún hombre, nadie puede criticar a Pedro porque ha sido el único que ha caminado sobre las aguas, ¿verdad? Caminó sobre las aguas. Y Jesús, cuando Pedro se estaba hundiendo, le dijo, ¿por qué dudaste? Porque cuando empezamos a dudar es que nos empezamos a hundir. La duda, aquí tengo algo. El ver el fuerte viento tuvo miedo, dice el versículo 30. 4 consecuencias del miedo. El miedo produce duda. Estamos hablando de consecuencias del miedo. El miedo produce duda. Entonces póngase a vivo, porque cuando usted empieza a tener temor, entonces puede ser que ya venga la duda. Y la duda no está bien, porque el que duda no hace la voluntad de Dios, porque ya no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ya no estamos agradando a Dios y empezamos a dudar. Todo empieza con el miedo. El miedo anula la palabra del Señor. El miedo anula la palabra del Señor. El Señor dijo, ven, Pedro vino caminando, pero el miedo hizo que aquella palabra que el Señor había dado se disipara, se desvaneciera. La tercera cosa, el miedo te hunde. El miedo te hunde. ¿En qué te hunde? En un montón de otras cosas. En medio de esas circunstancias, malas decisiones. El miedo trae un montón de malas consecuencias. Y la cuarta es que el miedo termina con una vida sobrenatural. El miedo termina con lo sobrenatural de Dios que puede pasar o que está pasando en nuestra vida, porque el Señor quiere que caminemos en lo sobrenatural, como Pedro. Pedro estaba caminando en lo sobrenatural, pero el miedo hizo que también se disipara, anuló esa vida sobrenatural que Dios quiere que vivamos. Bueno, esto es muy importante, pero también es importantísimo, para no durar mucho, que aunque nos estemos hundiendo, saber que el Señor va a llegar ahí a salvarnos, como hizo con Pedro. Bueno, entonces eso es importante. 3 resultados de la fe, porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, le faltó fe. Ten fe, Pedro. Lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces,
aquí tengo también 3 resultados de la fe. La primera es que la fe estará sobre los vientos contrarios, porque Pedro se tiró a caminar con mucha fe, no importa los vientos contrarios. Pero cuando dudó, ya la cosa no estaba bien. La segunda cosa, la fe no te dejará tener miedo si seguimos teniendo fe. O sea, o usted o tiene miedo o tiene fe, no puede tener las dos juntas. No se puede. Se repelen, no se puede. Si no tiene fe, tiene miedo. Si no tiene fe es porque tiene miedo. Y si tiene fe, se va el temor. Y la tercera cosa es que la fe te hará caminar en lo sobrenatural. Otra vez. Es lindo, el pasaje no termina ahí. Me gusta el versículo 32 y 33. El versículo 32 dice: en cuanto ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Porque cuando Jesús entra en tu barca, se producen 3 cosas en la vida de nosotros. La primera es que, bueno, voy a leer el 33. Entonces el 32 dice: en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces las 3 cositas que hay aquí es que, la primera, te acercarás a Él. Cuando Jesús se subió a la barca, entonces se acercaron. La segunda cosa es que se rindieron, lo adoraron. Cuando Jesús está en la barca, lo adoraron, lo adoramos. Y la tercera cosa es que reconocemos que Él, o que en Él está lo sobrenatural, que Él es el Hijo de Dios y que todo lo que tiene que ver con Él es sobrenatural. O sea, una lección, un ambiente controlado, un ejercicio en un ambiente controlado para empezar de una forma y terminar con una lección aprendida. ¿Se nota que es así? Bueno, vayan. Hay prueba. No les dijo que había prueba. Váyanse al otro lado. Sí, muy bonito. Montémonos en la barca. ¿Y cómo llegará Jesús? ¿Quién sabe cómo llegará? ¿En jet ski o algo así? No. Llegó de otra forma, en la forma que menos se lo esperaban y a la hora que menos se lo esperaban, en la hora más oscura, cuando está cerca de amanecer. Dicen que cuando va a amanecer es que se pone más oscuro. Yo creo que sí, es cierto eso. Pues a esa hora llegó Jesús caminando sobrenaturalmente sobre las aguas. Y hizo ese gran milagro y esa gran lección ahí. ¿Era para los discípulos solamente? No, era para nosotros. Hoy, el 31 de mayo del 2023. Porque estamos en una barca, porque estamos en un mar turbulento, porque hay vientos contrarios, porque a veces tenemos miedo, porque a veces dudamos, porque a veces caminamos sobre las aguas, pero cuando menos damos cuenta estamos hundiéndonos. Y acuérdense que el Señor siempre estará ahí para salvarnos. No dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Baboso, quédate ahí, te lo ganaste. ¿Verdad? Muérase. No, estaba ahí regañado y todo, sí. Fue una regañada que se llevó Pedro. Eso de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue duro. Esa es una de las partes donde Jesús, como cuando dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pues así pasa con nosotros también. Aguante la regañada y aprenda la lección. Cuando Jesús se sube a la barca, se calma el viento. ¿Qué pasa? Es que a veces no está en la barca. Lo sacamos.